Muy bien. Entonces, bueno, voy a dejar así lo que es la presentación de esta manera, ya que en la primera tutoría tuve algunos problemas. Entonces, para darme cuenta cuando, si en un dado caso me saca Teams de la tutoría, porque en la primera tutoría de 8 a 10 de otra materia me sacó la Teams, entonces no me daba cuenta, yo estaba hablando y hablando y hablando, pero en realidad no estaba hablando con nadie porque me había sacado. Entonces, por esa razón yo voy a tener así la presentación. Entonces, vamos a dar inicio con la lectura de la agenda. Nuevamente les doy la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Espero que podamos desarrollar de una manera eficiente los contenidos correspondientes a este día. También recordarles que para cada una de estas tutorías hay una tutoría de repaso. ¿Y qué aspectos se ven en la tutoría de repaso? Se ven algunas dudas de alguna tarea, se ven algunas cuestiones acerca de algunos temas impartidos en las tutorías ordinarias y en las cuales ustedes van a consultar, ¿verdad? Acerca de contenidos y tareas. ¿Alguien se recuerda cuándo son nuestras tutorías de repaso? A ver, ¿quiénes se recuerdan cuándo son nuestras tutorías de repaso? El día viernes de 8 p.m. a 10 p.m. Vaya, este viernes voy a estar aquí en Teams para que ustedes puedan interactuar conmigo de una manera diferente, quizás no tan, ¿cómo les diría?, tan estrictos como una clase, pero sí vamos a estar abiertos a poder solventar algunas dudas, a poder, a que ustedes me puedan hacer preguntas, ya que para eso son las tutorías de repaso, ¿verdad? Y me preguntan acerca de alguna tarea. Bueno, no sé si se han fijado que ya están habilitados los contenidos de la unidad número 2. Se han fijado que ya están habilitadas las actividades también y los contenidos. Sí, le. Vaya, sobre Bien. esa, ¿sí? No, no. Vaya. Sobre la tarea que ustedes van a realizar, la cual consiste en crear un mapa mental sobre la enseñanza de la matemática a través de la resolución de problemas, ustedes nada más van a seleccionar un capítulo y bueno, más adelante vamos a ver lo que es las indicaciones más específicas para poder no decirles otras cosas, ¿verdad? Ya que a veces uno tiene algunas otras indicaciones de otra materia, ¿verdad? Y no les vaya a dar mala indicación. Vaya, entonces vamos a discutir también en esta tutoría algunos paradigmas filosóficos de la matemática, los siguientes apartados. Los postulados de la filosofía medieval, los postulados de la filosofía escolástica. Vamos a estar viendo también algunos aspectos de los postulados de la filosofía renacentista, los postulados básicos de las principales escuelas filosóficas contemporáneas y la educación en los sistemas educativos idealistas. También vamos a discutir un poco acerca del documento La incidencia del modelo epistemológico sobre la práctica docente. Los siguientes apartados: el euclidianismo como modelo general del saber matemático, el teoricismo, o sea, vamos a saber qué es el teoricismo, qué es el tecnicismo, que creo que todos ustedes ya lo respondieron con la actividad, ¿verdad? También vamos a ver acerca un poco de los modelos epistemológicos cuasi empíricos, la enseñanza y aprendizaje a través del modernismo, el procedimentalismo, algunas palabras que me cuestan mencionar, el aprendizaje de las matemáticas como construcción de conocimientos, y siempre vamos a dar un espacio al final para responder algunas dudas, ¿verdad? Aunque no lo vamos a hacer tanto así, sino que básicamente vamos a tratar
de poder ir interactuando, ¿verdad? Yo quiero que ustedes hablen, que ustedes se expresen, que ustedes me den sus aportes. O sea, yo no quiero venir aquí y solo a estar hablando yo, ¿verdad? Sino que quiero que interactuemos, que den su manera de pensar o de ver las cosas o de ver la realidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pretendemos, que ustedes puedan interactuar con algunos temas y poniendo en duda algunos temas, algunas interrogantes que ustedes tengan, ¿verdad? Entonces yo voy a estar aquí y ustedes ya les digo, me pueden interrumpir y me dicen, mire licenciado, yo tengo este aporte, ¿verdad? Y con gusto lo vamos a escuchar, con gusto, ¿verdad? Y no tengan miedo de aportar. Recordemos que todos y todas estamos aprendiendo. O sea, yo no es que quiera decir que yo sea un docente que se ha bajado del Olimpo y que lo sepa todo. Hay cuestiones que yo puedo aprender de ustedes y hay cuestiones que pueden aprender de mí. Entonces, por eso es necesario que ustedes participen en esta tutoría. Bueno, aquí creo que no se lee muy bien, pero están las indicaciones de la tarea. Vamos a ver. Sí, se lee. Muy bien. Entonces, la tarea 1 de la unidad número 2, esta consiste en elaborar un mapa mental sobre la temática enseñanza de la matemática a través de la resolución de problemas, en el cual es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, lecturas, dibujos, entre otros, dispuestos radicalmente alrededor de una palabra clave o una idea central. Yo creo que ya revisaron el anexo, ¿verdad? Entonces Sí, vamos, bye. comentaban que usar, si no me equivoco, un programa, el de Cochrane, Ujú. para hacer este mapa mental. Sí, sí, o sea, ustedes tienen que crear su cuenta, ¿verdad? Y con una duda, fíjese que está en el escritorio, en la pantalla estoy viendo todavía la plantilla donde dice toda la agenda o los puntos que vamos a tocar, el teoricismo, tecnicismo. No sé si Ajá, no, bien o no en otra. no sé por qué ve eso, pero ahorita siempre ve eso, porque ahorita es Bien, proyectado. plantilla sigo viendo. ¿Cómo? Esa plantilla sigo viendo modelos epistemológicos. Vamos a ver.
No sé por qué razón me sacó, ya ven que me está sacando de lo que es la tutoría. Ustedes dicen que no pueden visualizar las indicaciones de la tarea. Es que cuando usted, disculpe, es que cuando usted comentaba de las indicaciones, pensé que nos iba a seguir pasando las plantillas porque tenía las diapositivas, pero nos dejó en la plantilla donde usted estaba hablando de los puntos que vamos a tocar hoy. Sí, pero qué extraño porque ya había pasado yo a las indicaciones de la tarea. Bien extraño, pero es que como les digo, si yo no me doy cuenta de que me ha sacado o ven que yo me quedo en silencio porque me ha sacado de lo que es la tutoría, Teams, pero ustedes me pueden escribir un WhatsApp o no sé, ¿verdad? Yo voy a tratar la manera de estar pendiente porque eso me pasó en la primera tutoría, ¿verdad? Permítame que tengo una compañera que me está escribiendo que no puede ingresar a la tutoría. Tiene que poner su contraseña. Vaya, entonces les decía, bueno, sigue grabando, sí, sigue grabando, eso es lo importante, que siga grabando. Vaya, esta es la que no podían ver ustedes. Ahora sí lo ven. O sea, no se alcanza a leer muy bien, pero es algo que ustedes ya tienen en la plataforma. Yo mandé una imagen para que lo que estábamos viendo, tal vez así. Este, o sea, ahorita no pueden ver la plantilla que yo les he puesto acerca de la tarea 1 del mapa. No. No, estamos viendo los estudiantes, los demás compañeros que aparecen en su escritorio. Qué extraño está esto. Porque en realidad yo ya puse, tienen que ver la presentación. No se ve nada. Lick, yo sí la veo, dice Graciela. No, Lick, no se ve nada, yo sí. Vale. Entonces, quiero que me digan si ven la presentación. Ahorita estoy proyectando la presentación, no sé por qué algunos no ven la presentación. Ahora sí. Sí, Liz. Vale. Entonces, estábamos hablando acerca de la tarea 1. A veces se dan estos problemas, ¿verdad? Vale, si tienen dudas con respecto a la tarea 1, bueno, me preguntaban si lo podían hacer en otro programa o en otra, ¿verdad? Pero lo ideal es que usted o va a ser recibido, ¿verdad? Como las indicaciones dicen, eh, en Google, ajá, Google, algo así se pronuncia. Entonces, ustedes tienen que leer el material en enseñanza de la matemática a través de la resolución de problemas que está publicada en los contenidos de la unidad 2, en los contenidos de la plataforma, ¿verdad? El cual ustedes van a crear una cuenta. Creo que ahí están también los pasos para que ustedes puedan crear su cuenta, en donde deberán crear su mapa mental. Ahí también se les anexa. También el paso 3 es que ustedes van a elaborar un mapa mental utilizando la herramienta, tomando como base el documento de enseñanza de la matemática a través de la resolución de problemas. Van a descargar el archivo, van a crear nada más a ese archivo, a la hoja de su mapa mental,
le van a agregar otra hoja en el cual va a ir la portada para identificarlo, ¿verdad? Para luego construir un PDF. O sea, después de que ustedes tengan su mapa mental, van a agregarle la portada y lo van a guardar en PDF con el nombre de sucarnet.mapamental.pdf. O sea, en el recurso de entrega o en el espacio donde ustedes van a entregar lo que es la tarea 1 de la unidad número 2, ahí lo van a subir de esa manera, con ese nombre, ¿verdad? Algo que sí les voy a pedir de favor es que tengan cuidado a la hora de subir sus actividades y tareas. Ustedes, aunque sean de Santa Ana, de Sonsonate, de la sede que sean, ustedes tienen que subir sus actividades y tareas al grupo virtual al que pertenecen, ¿verdad? De cada materia. En este caso, alguien que me diga a qué grupo virtual ustedes pertenecen. Disculpa una duda. Sí, ¿Cómo fue que dijo que quería que apareciera el nombre del documento? ahí está. Ahorita se lo voy a... Aquí está, miren. Espérenme, aquí está. Lo que está entre comillas, así tiene que ir el nombre. Gracias, Lick. Vaya, recuérdense que tiene que ir en PDF. Si está en Word, difícilmente se va a poder revisar, porque recuérdense que si ustedes envían un documento en Word, tiende a modificarse, va a haber algunas variaciones, ¿verdad? Del texto, del contenido que ustedes agreguen en su mapa mental. Entonces, por eso, a la hora de que ustedes lo guarden, tiene que ir en formato PDF para que ustedes vean al revisar el documento y digan, ah, pues sí, ya está bien, entonces lo voy a subir. Entonces así ya cuando esté en PDF no puede haber cambios, sino que ustedes así como lo suban en PDF, así va a estar. Entonces tienen que guardarlo con ese nombre que está entre comillas y subirlo, ¿verdad? Entonces tienen que revisar la rúbrica también, tomando en cuenta los criterios de calificación para dicha actividad. Esta tarea se habilitó desde el día 7 de marzo y debe ser entregada en una fecha máxima del 19 de marzo. O sea, tienen tiempo, tienen 5 días para que ustedes puedan enviar su mapa mental. Recuérdense que después de la fecha y hora establecida ya no se pueden recibir. Bueno, quizás ustedes lo van a poder subir, pero nosotros ya no vamos a poder calificar esas actividades. Entonces, para eso se les da días y se les está recordando en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Yo creo que en el grupo ahí se les está hablando acerca de las actividades pendientes, ya que ustedes creo que pasan también ocupan, pero hay que ser un poco responsable, ¿verdad? Ya que este, la educación a través de esta metodología de distancia le favorece mucho a ustedes, ya que no tienen que trasladarse hasta la universidad, ya que no tienen que gastar en pasaje, arriesgarse en venir hasta acá porque es un riesgo, ¿verdad? Andar en la calle, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que nosotros cumplamos con esta oportunidad que se les brinda para que puedan estudiar y aprovechar y poder prepararse de una manera virtual, ¿verdad? Ya que recordemos que no todos tienen la oportunidad de poder estar preparándose para ser mejores profesionales y mejores personas. Entonces, lo que les pido de favor es que ustedes suban sus tareas con las indicaciones establecidas antes del 19. En este caso, el mapa mental, el 19 de marzo. Ya si ustedes lo suben después de la fecha y hora establecida, ahí nos aparece a nosotros en rojo y nos dice se entregó con tanto tiempo o tantos días de retraso, o incluso si ustedes lo suben antes de la hora de finalización y del día de finalización, a nosotros nos aparece
nos dice se entregó con 2 horas, se entregó con un día, 3 horas de anticipación. Entonces, es muy importante que ustedes tomen en cuenta esos aspectos. Vamos a ver. Bueno, como les digo, yo voy a tratar de tener de esta manera lo que es la presentación, ya que he tenido algunos inconvenientes. Vaya, entonces he tenido algunos inconvenientes porque me saca de Teams. Entonces yo voy a estar pendiente, ¿verdad? No, Marvin, les había dado malas indicaciones, como les dije. Ustedes van a leer el material. Lo que pasa es que a veces nosotros los tutores se nos cruzan las ideas ya que tenemos otras materias, ¿verdad? Pero entonces ustedes van a leer el material, el cual está establecido en las indicaciones, y de ese material ustedes van a hacer su mapa mental simple. Por ejemplo, van a tomar la idea central, la van a establecer como idea central y luego van a ir determinando, digamos, sus temas, van a ir sacando subcontenidos, etcétera, ¿verdad? Entonces, de esa manera, y va a depender de su creatividad, ¿verdad? Lo que ustedes van a realizar en su mapa mental. Sí, de todo el documento que les mencionaba, del documento titulado Enseñanza de la matemática a través de la resolución de problemas. Sobre esa temática ustedes van a realizar su mapa mental, simple. Bien, entonces pedirles de favor que ustedes suban sus tareas y actividades en el espacio del grupo virtual al que pertenecen. En este caso es el grupo virtual número 1. No lo suban, por ejemplo, si ustedes son de Sonsonate, no lo suban a la sede de Sonsonate porque ahí cuesta andar buscando los trabajos en otro lado, ¿verdad? Entonces súbanlo en grupo virtual 1. Todas las actividades las tienen que subir en ese espacio. Aunque ustedes sean del departamento que ahí les aparece, pero ustedes lo tienen que subir al grupo virtual al que pertenecen. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a esta actividad? A ver, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a la actividad? Bueno, se ve que tenemos una buena participación, 23 estudiantes. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que es la tarea? Bye. Está bien, entonces vamos a proceder a lo que es solo déjenme tomar un comprobante de la asistencia de ustedes, la tutoría del día de ahora. Muy bien, como les digo, hola. Y en cuanto, bueno, en las indicaciones dice que tenemos que usar también las manecillas del reloj cuando giran hacia la forma derecha. ¿Cómo sería eso, licenciado? ¿A dónde dice eso? En las indicaciones de la tarea, en las instrucciones de abajo. En las instrucciones de la tarea. Aquí están las instrucciones de la ¿Sí? tarea. Dice en el anexo 1, estructura de un mapa mental. Ok, entonces ustedes tienen que seguir la lógica de su mapa mental en la dirección a la que gira las agujas del reloj. O sea, eso es más que todo para ordenar las ideas. Ustedes pueden ponerle, por ejemplo, el orden, la idea central, y lo van a ir desplazando las ideas. Lo pueden hacer de manera circular, ¿verdad? Pero la idea central tiene que ir, por ejemplo, si ustedes lo hacen de manera circular, lo ponen en el centro, la idea central,
Y la primera idea tiene que ir identificada, ¿verdad? Pueden ponerle una flechita, pueden irle poniendo flechitas a las ideas para que ustedes vayan dándonos las ideas a nosotros que revisamos los mapas mentales, hacia dónde va orientada los demás subtemas o los demás contenidos que ustedes le consideren indicado agregar. Entonces, no sé si me entienden en esa parte. Sí, licenciado. Vaya, ajá, sí, sí, porque si ponemos, lo hacemos de manera circular y lo ponemos todas las ideas desordenadas, no vamos a saber dónde empiezan, dónde terminan. Entonces, por eso es que ustedes tienen que ir señalizándolo con una flechita, por ejemplo, o con flechas hacia dónde van encaminadas las ideas para tener un orden lógico de cada una de ellas. Entonces, a eso se refiere cuando se dice seguir las manecillas del reloj. Entonces, vamos a ver si no hay otra duda aquí en el chat. Pueden usar otros modelos, pero siempre tienen que ocupar la misma herramienta. O sea que prácticamente como que ustedes se ven determinados a poder utilizar lo que es la herramienta de que ahí se establece, ¿verdad? Bueno, si ya lo hicieron y lo subieron de esa manera, si ustedes consideran necesario y si ustedes pueden retirarlo de la plataforma y lo modifican y lo vuelven a subir, no hay ningún problema, pero si les da esa opción de que ustedes puedan retirarlo o puedan quitarlo de la plataforma donde ustedes lo subieron, entonces ustedes pueden modificarlo y hacerle esos ajustes, pero si no le da la opción de que lo pueda quitar, entonces así déjenlo, no hay problema también, ¿verdad? Sino que vamos a tomar en cuenta, vamos a tratar de ordenar las ideas, por eso era necesario que ustedes vieran los anexos. Bien, entonces ya no hay otra duda con respecto a lo que es el mapa mental. Vamos a ingresar ya a lo que es siempre la unidad uno. Estábamos en la unidad uno, que eran los paradigmas filosóficos de la enseñanza de la matemática. Entonces, nosotros decíamos, bueno, los postulados de la filosofía medieval, eso es lo que vamos a tratar ahora, ¿verdad? Pero en realidad se recuerda que es lo que vimos en la primera tutoría y que era un postulado. A ver si recuerdan que era un postulado. Alguien que me ayude, por favor. Bueno, decíamos, licenciado, que un postulado era una proposición no evidente por sí misma ni demostrada, pero que se acepta ya que no existe otro principio al que pueda ser referida. Sí. ¿Qué más decíamos acerca de un postulado? A ver. Bueno, un postulado, decíamos en la primera tutoría, como lo mencionaba nuestro compañero, ¿verdad? Que es una proposición, ajá, una proposición no comprobada. Entonces, básicamente decimos que un postulado es una proposición no evidente, o sea, que no la podemos notar o que no se puede evidenciar por sí misma, ni puede ser demostrada, pero se acepta ya que no existe otro principio a la cual pueda ser referida. Y se recuerdan que dijimos que era un principio. A ver, ¿qué era un principio? ¿Se recuerdan que era un principio? Vimos tres definiciones, recuérdense.
Vimos la definición de postulado, que es la que les acabo de mencionar. Vimos la definición de principio y vimos la definición de axiomas. Bueno, como postulado también podemos determinar que el postulado asocia a los principios que defienden y se promueven a algunos individuos, ¿verdad? De forma grupal o individual. Les ponía un ejemplo la primera tutoría y era de que si yo me pongo en un papel como entrenador, mi primer postulado como entrenador y como conocimiento de las reglas y de la ética profesional es que tengo que tenerle respeto al rival. No sé si se acuerdan que les mencionaba eso. Entonces, un postulado es algo que no es evidente por sí mismo, pero que de una o de otra manera nosotros la tenemos o la podemos adquirir. Entonces, ¿qué dijimos que era principio? A ver, ¿quién me ayuda con la definición de principio? Y una proposición puede ser autoevidente también. Ajá. Vaya, Marvin nos dice de que un principio son proposiciones fundamentales que como tal no admite demostración a partir de principios más básicos o no necesitan ser demostrados por ser autoevidentes. Esa es de una de las definiciones que nosotros vimos en la tutoría pasada, perdón. Entonces, cuando nos referimos a axiomas, ¿qué es un axioma? ¿Se recuerdan que era un axioma? A ver si estuvieron en la tutoría 1. Es, es una proposición tan evidente que no necesita demostración. Un axioma es una verdad incuestionable, les mencionaba, ¿verdad? Algo que es universalmente válido y que puede ser evidente, ajá, que no necesita demostración, como lo mencionaba nuestro compañero ahorita. No necesita ser demostrado. Estos también, los axiomas, se utilizan a menudo como principios de la construcción de una teoría o como base. También los axiomas pueden servir como base para la fundamentación o para argumentar, ¿verdad? Algo. Entonces, ¿se recuerdan qué dijimos que era filosofía? A ver, ¿qué dijimos que era filosofía? ¿Alguien que me ayude? A ver, no tengan miedo de participar. Recuerden que aquí todos estamos aprendiendo de todos. Bien, Guido dice que, bueno, me imagino que se refiere a axioma, ¿verdad? Que es una verdad no refutada. También Marvin, Graciela dice que son verdades incuestionables. Y también Guido hace su aporte y dice que la filosofía es el amor al saber. Bueno, yo he estado tratando de interpretar estos aportes, ¿verdad? Ya que solo dicen la definición, pero no. A veces no puedo estar pendiente en el momento de lo que pregunto, ¿verdad? Entonces, sería importante que ustedes me dijeran, filosofía es, o axioma es, principio es, ajá, ¿verdad? Para poder estar un poco, ¿verdad? Más conectada. Entonces, ¿qué decimos que es filosofía? A ver, La, alguien que me ayude. la filosofía es un conjunto de pensamientos de un solo pensador que ayudan. Más que todo en el sistema matemático está el teoricismo, la fuente filosófica. Sí. Y Entonces, sí, también oí que quería agregar algo. no,
Ya le quité la idea. Vaya. Entonces, la filosofía la podemos tomar como un conjunto de reflexiones sobre aquella esencia de las cosas. ¿Se recuerdan que le mencionaba la esencia? ¿Qué es la esencia? A ver, ¿qué es la esencia? ¿Alguien sabe qué es la esencia? ¿O qué se le viene a la mente cuando hablamos de esencia? A ver, algún aporte. No tengan miedo de hablar. Aquí estamos todos para aprender, como les digo. A ver, ¿qué es esencia? No creo que nunca hayan escuchado ese término que es esencia o que tengan alguna idea de qué es una esencia. La esencia viene siendo como el principio de algo y como decir, lo de dónde sale, ¿cómo decirle? Ujú. Una cosa o como decir la esencia de un ser, ¿verdad? Sí. Daniel dice que, Dani García dice que es lo que se centra en el tema. Es lo que se centra en el tema. Daniel Rauda dice que es la esencia. Es como lo más destacado e importante de algo. Ya ven que entre todos vamos formando un concepto de lo que es esencia. En sí es esencia, es todo lo que ustedes han dicho. Todo lo que ustedes han dicho está correcto. Pero en realidad la esencia es lo principal, lo fundamental, aquel conjunto de características que son permanentes y que son invariables, que determinan o que pueden determinar a un ser o una cosa, como lo mencionaba nuestro compañero, ¿verdad? Y sin las cuales no podría ser lo que es. O sea que básicamente es algo fundamental e importante. Graciela dice que sacarle provecho a lo que sabemos. Sí, de la esencia se pueden sacar el sabor de los conocimientos adquiridos. O sea, no sé si han escuchado cuando dicen la esencia. La palabra esencia proviene del latín essentia, que a su vez proviene del infinitivo verbo latino, este ser cuyo participio, la esencia, es aquello invariable, permanente que constituye de las cosas de la naturaleza, o sea, la naturaleza de las cosas. Como lo mencionan, todo lo que dicen ustedes es correcto. O sea, la esencia, de ella podemos extraer aquello más puro, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que la filosofía es un conjunto de reflexiones sobre lo más puro, sobre lo fundamental, sobre aquello de lo cual podemos extraer el sabor, como lo dice Graciela, del conocimiento de las cosas. O sea, básicamente la filosofía trata de reflexionar sobre el origen de aquellas cuestiones, sobre aquellas propiedades, sobre aquellas causas y los efectos de las cosas naturales. Especialmente la filosofía se inclina a poder estudiar el origen del hombre y del universo, o sea, la esencia, ¿verdad? ¿Cómo empezó todo este origen? Además, la filosofía también tenemos que recordar que nos ayuda a poder descubrir o poder estudiar una variedad de problemas que son fundamentales
acerca de cuestiones, lo que les mencionaba como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente, el lenguaje, entre otros. Entonces, también mencionábamos en la tutoría pasada de que la disciplina que se ocupa de estudiar los entes se llama ontología. ¿Qué es la ontología? Bueno, esta disciplina básicamente trata de enunciar una serie de principios. Ya vimos lo que son principios, ¿verdad? Entonces trata de enunciar una serie de principios válidos para todos los entes, que se denomina principios ontológicos. ¿Qué es un ente? A ver, alguien que me ayude, ¿qué es un ente? ¿O qué se le viene a la mente cuando hablamos de ente? Existe real. Un ente, No le escuché muy bien. un ente es como una presencia que se siente o que vemos. ¿Sí? ¿Qué más? Saben, me gusta mucho esta interacción que tenemos porque entre todos vamos formando los conceptos, ¿verdad? Y me gusta también que están ustedes atentos a que a la hora de participar, ustedes activan el micrófono y a la hora que han dado su aporte lo desactivan para que no haya interferencias muy bien. Entonces así es la manera en la que podemos trabajar, ¿verdad? Correctamente. Básicamente, un ente es todo lo que ustedes han dicho también, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa o un ser que básicamente tiene existencia real o que puede ser imaginario. Entonces, eso es lo que se refiere a un ente. Entonces, eso es lo que trata la disciplina de la ontología, de enunciar una serie de principios, aquellos que son válidos para todos los entes, ¿verdad? Y dijimos que ente era aquello que tiende o aquella cosa o ser que tiene existencia real o imaginaria, que puede ser cierto o algo que puede ser mentira. ¿Algún ejemplo que me den acerca de esto, ustedes? Bueno, donde vivimos siempre escuchamos historias acerca de algo que puede ser real o que puede ser imaginario. A ver, algún ejemplo que ustedes me den. Sí. Fíjese de que no sé si los demás compañeros ven como que tiene a alguien a la par y como que hay diferencia en ese sentido porque a veces me distraigo escuchando la otra voz porque no es su voz y entonces vuelvo a caer y así. Entonces hay que pedirle a los demás compañeros que cuando no vayan a participar, que desactiven el micrófono. Cuando quieran hacer algún aporte, lo activen, ¿verdad? Ya les había dicho eso. Entonces, para que no hayan interferencias. Yo en realidad, yo no escucho ninguna interferencia, solo nada más cuando ustedes aportan a lo que es la tutoría, pero no he escuchado ninguna otra mayor interferencia. Entonces, Graciela dice la ciguanaba. Entonces, la ciguanaba puede ser un ente, ¿verdad? Puede ser que sea verdad o puede ser que sea imaginario. Pero, ¿cómo podemos comprobar esto? A través de la observación, a través de algunos, ¿cómo se dice? Algunos, cuando alguien sabe, algún testimonio, se me había ido la palabra, a través de testimonios, a través de pruebas, ¿verdad? Podemos comprobar que esto es cierto o que esto es imaginario. Entonces, piensen en otro ejemplo de ente
y que ustedes me digan si han tenido alguna experiencia con algún ente que sea imaginario, sea verdad, que ustedes digan, mire, licenciada, yo sé que esto es verdad porque esto y esto me pasó. O sea, yo sé que aquí no venimos a hablar acerca de cuestiones de leyendas, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros tengamos en claro que es un ente y por eso estamos poniendo estos ejemplos. Así que piensen un poco y quiero que me den algún testimonio de alguna situación que ustedes hayan tenido y digan, yo creo que esto es mentira, esto es imaginario por esto y esto y esto. Yo creo que esto es verdad porque me ha pasado o he visto o he vivido tal situación. Entonces piensen en eso, les doy un minuto para que piensen en lo que yo voy a traer un poco de agua. Así que piensen y cuando vengan me aportan un poco a este ejemplo. Vale, ya regresé. Así que vamos, ¿quién me va a dar un ejemplo acerca de esto? A ver, nosotros somos entes. ¿Ustedes se consideran que son entes? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos algo real o somos algo imaginario? Antes. Somos reales, solo que en la policía es que llaman así, licenciado. Es un buen ente, dice, un buen elemento. Ajá, es un buen elemento. Es un ente. También en las empresas y todo eso. Que- que esa es la palabra. Entonces nosotros somos un ente, ¿sí o no? Sí, Sí, somos un ente. Porque un ente, les decía que un ente se refiere a algo que tenga una existencia real o que sea imaginario. por lo menos la leyenda del Cadejo, pues la verdad dicen que es imaginario, ¿verdad? Sí, Pero en realidad, bueno, tal vez aquí en la ciudad no se da mucho, ¿verdad? Pero en el campo, la verdad sí existe ese animalito que tanto hablan de él. sí, más que todo, esas cuestiones como que se dan en lugares así como un poco más rurales, un poco más solos, ¿verdad? Sí, porque aquí donde yo vivo, al principio que era había bastante vegetación, el monte alto y que todo era tierra, los pasajes y todo, pues en las noches a veces venía a golpear a los demás perros. En serio. Sí, y sí, una vez lo vi yo, por eso es que sí, sí, digo yo que eso sí existe. Y es un Ujú. ente. Es un ente, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que determinar qué es lo real y qué es lo imaginario. Muchas veces, bueno, no sé si han escuchado cuando dice que la mente es muy poderosa. Entonces, vamos a ver, dice las dos cosas, es decir, está el ente que se determina con lo que otros nos ven y imaginario en la forma en que nos concebimos a nosotros mismos. Muy interesante aporte, ¿verdad? Los demás personas nos pueden ver como reales y nosotros nos podemos determinar como reales o nos podemos determinar como imaginarios. De ahí como nosotros nos queramos determinar también, ¿verdad?
cómo los demás personas nos ven a nosotros. Entonces, un ente, recuérdense, que es algún ser o alguna cosa que tiene existencia real o imaginaria, ¿verdad? Entonces nosotros somos entes. Dios, por ejemplo, puede ser un ente, o sea, puede ser que sea real o puede ser que sea imaginario. O sea, recordémonos que no todo, más cuando se trata de esto de la religión, es difícil de comprobar. Entonces, por eso o bueno, la mayoría de nosotros no debemos de encerrarnos a que las cosas son así porque son así. Siempre tenemos que darle 50% de credibilidad y 50% de duda. O sea, equilibrar la balanza para no caer en, en aquellas cegueras, ¿verdad? Entonces, por eso es importante determinar lo que es un ente. Entonces, la filosofía se encarga de poder estudiar o poder saber sobre el origen de las cosas, la esencia de las cosas. Entonces recordemos que también no hay una filosofía específica que afirme que las intervenciones o nuestras intervenciones y decisiones que nosotros tomemos en la vida sean representadas por cada uno de nuestros principios. Entonces, eso lo vimos a través también de los postulados de la filosofía, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver un poco acerca de lo que son los postulados de, de la filosofía o los postulados filosóficos a través de la historia y algunos aportes de algunos autores, ¿verdad? De algunas personas representativas acerca de estos postulados. Y básicamente el propósito de estudiar estos postulados es ofrecer una visión panorámica a ustedes, ¿verdad? Y a nosotros del pensamiento filosófico que durante los 2 últimos siglos ha iluminado a nuestras diferentes prácticas cotidianas, sean científicas, ya sean técnicas, también artísticas, teológicas o morales, ¿verdad? De todo eso se encarga lo que es la filosofía. Esto lo dejamos de manifiesto, ¿verdad? Cotidianamente cuando afirmamos que debido a nuestra filosofía no está permitido hacer o actuar o disfrutar de algo. Pero con eso no estamos afirmando, ¿verdad? Que es importante tener unos fundamentos, principios básicos que organicen la propia visión del mundo e ideas que lo sustentan. Hay personas que muchas veces tragiversan lo que es la realidad o la teoría. Tratan de, a su conveniencia, poder interpretar o dar a demostrar lo que son las situaciones. Entonces, por ello, se enfatiza una posición filosófica a través, ¿verdad?, de lo que nosotros vamos a estudiar, los postulados filosóficos a través de la historia y los diferentes autores. Entonces, a través de ellos, nosotros tratamos de enfatizar una posición filosófica que desea que se tome en cuenta tanto como capacidad de pensar como su capacidad de organizar el mundo que lo rodea o que nos rodea. Pero nosotros nos preguntamos a qué tipo de filosofía estamos haciendo referencia. La verdad es que no estamos haciendo referencia a ninguno. Nosotros o la gente, ¿verdad?, reconocemos que tenemos una visión o lo que hemos asumido nos sirve de guía y está adquirida
por la experiencia que nosotros hemos tenido, por aquella experiencia cultural, no porque la hayamos leído en libros también, ¿verdad? O se haya estudiado formalmente en un centro educativo. También existe aquella que nosotros podamos adquirir, aquella filosofía o aquella educación que nosotros podamos adquirir a través de la experiencia. ¿Por qué decimos que podemos adquirir educación a través de la experiencia? ¿Alguien tiene alguna idea, algún aporte? A ver, ¿por qué decimos que podemos adquirir filosofía o educación a través de la experiencia? Muy bien, dice Guido que cuando no hay un balance, o sea, el equilibrio que yo les estaba mencionando, ¿verdad? 50 y 50, yo lo pongo siempre así. 50% puede ser verdad, 50% puede ser mentira. Porque si no le damos un equilibrio, ya viene lo que es el extremismo, lo que menciona Guido, ¿verdad? Entonces ya vienen aquellas cuestiones de entrar en conflicto con las demás personas, porque le podemos decir lo que yo pienso y lo que yo digo es verdad y lo que usted dice no es verdad. Entonces caemos en un papel erróneo, porque la filosofía trata de dar a descubrir aquello que es verdad o que es mentira, cómo surge aquello, la esencia de las cosas. Entonces, cuando experimentamos, quitamos esa incerteza de lo que habla ahora es, y no solo aprendemos de nuestra experiencia, sino también de las demás, y asimismo podemos compartir con los demás. Yo creo que todos hemos escuchado cuando decimos que la experiencia por de los errores se aprende. ¿Cuántos de nosotros yo creo que todos, o sea, nadie es perfecto, todos hemos cometido errores, pero algunos se defienden tras ese postulado, ¿verdad? De que, yo no soy perfecto o nadie es perfecto, por eso yo justifico mis errores a cada momento. Entonces tenemos que tener cuidado también de hacer un mal uso de esas interpretaciones, ¿verdad? Ya que a veces tratamos de justificar nuestras acciones a través de esos argumentos. Pero en realidad el ser humano es así. El ser humano trata de aprender a través de la experiencia, a través de los golpes de la vida, a través de hasta que nos suceden las cosas, hasta entonces aprendemos y hasta entonces decimos ya no lo voy a hacer, o lo tengo que hacer de esta manera, o lo voy a hacer de otra manera. O sea, hasta que nos golpea la vida, nosotros aprendemos a través de la experiencia. Entonces, vamos a ver, dice, aprendemos de los conocimientos de nuestros padres y tomamos la forma de pensar de ellos. Entonces, ¿qué aprendemos de nuestros padres? Aprendemos los valores, aquellos que es la responsabilidad, el respeto, la comunicación, o sea, todos aquellos valores, aquellos frutos que nuestros padres nos han inculcado. Diego dice que porque adapta que el contacto de la realidad que impone el sujeto. Quiero ver, no lo entiendo muy bien a esto que dice. Dice, porque adapta que el contacto de la realidad que impone el sujeto. A ver, Diego Avilés, si nos puede un poco explicar qué quiere decir con esto, porque no lo entiendo muy bien a lo que usted dice, pero vamos a tratar de interpretarlo. Si no, usted me lo explica, porfa, si tiene acceso a poder desactivar el micrófono. A ver, como les digo, no tengan miedo de participar, si para eso estamos aquí, para que podamos salir de dudas y podamos responder algunas interrogantes. A mí me gusta hacer un poco dinámica lo que es la tutoría. Quizás las primeras, por ser muy teóricas, las vimos así como, bueno, toda la materia de fundamentos filosóficos es muy teórica.
pero vamos a tratar la manera de hacerlo un poco más participativa. Vaya, ahora puesto de que el Diego ha puesto de que la forma, cómo interpreta el sujeto la realidad a través de sus experiencias. Ahora sí, ya lo entendemos un poco, ¿verdad? Como cada uno de nosotros interpretemos la realidad, yo la puedo interpretar la realidad, por ejemplo, diferente a Diego, diferente a Guido, diferente a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Yo la puedo interpretar de una manera diferente. Entonces yo puedo poner en práctica lo que yo considere que es indicado para poder lograr el objetivo de esa realidad establecida. Pero puede que yo esté equivocado. Puede que yo diga, así lo voy a hacer para lograr mi sueño. Así lo voy a hacer para lograr el objetivo. De esta manera lo voy a hacer para poder llegar a la meta. Pero en realidad puede venir Diego y me puede decir a mí, mire licenciado, no lo haga de esta manera, no se suba a la escalera. Voy a poner este ejemplo. Tengo una escalera y yo no la pongo en el ángulo indicado para que no se pueda caer. Y viene Diego y lo tomo a Diego porque es el último que ha dado este ejemplo, me ha dado el aporte, ¿verdad? Entonces viene Diego y me dice, mire licenciado, no pongan la escalera así porque se puede caer. Pero él me lo dice porque quizás él ya lo ha experimentado de esa manera, ya experimentó de que él se cayó al poner la escalera en ese ángulo. Entonces si vengo yo y le digo, no pasa nada, yo lo voy a hacer así porque así considero que es correcto y yo no me dejo orientar por Diego. Entonces, ¿qué sucede? Me subo a la escalera, se desliza y me caigo. Entonces aprendo por la experiencia, voy a aprender a través de los golpes, ¿verdad? Entonces podemos adquirir aquella experiencia o aquella educación, en este caso informal, ¿verdad? Porque es una educación que estamos adquiriendo a través de la experiencia. La llamamos educación informal porque no la adquirimos en una escuela, ¿verdad? Sino que la adquirimos fuera de la escuela a través de la experiencia. Entonces, en este caso, Diego me había dicho de que no lo hiciera de esa manera, pero como yo no tenía la experiencia, entonces me caí. Pero ahora ya voy a hacerle caso a Diego y voy a interpretar la manera igual que él de la realidad, ya que ya viví la misma experiencia y a través de esa experiencia yo pude educarme, yo pude aprender aquello que yo no sabía. Entonces, por ello decimos que podemos adquirir conocimientos, podemos adquirir filosofía, podemos adquirir educación a través de la experiencia. ¿Alguien más que me quiera aportar con otro ejemplo similar al que yo les he planteado en estos momentos? A ver, algún otro ejemplo que me puedan dar acerca de cómo podemos aprender a través de la experiencia. No tengan miedo de participar. Ya les dije que aquí nadie se va a burlar de nadie. Aquí todos vamos a aprender de todos. A ver, Y la, hola. En este momento, pues pienso que también la experiencia de ser estudiante, cuando estamos estudiando, por ejemplo, en nuestro caso, pues de la licenciatura en matemáticas, cuando estamos resolviendo ejercicios y todo, eso nos va dando experiencia para poder verificar si realmente las teorías son correctas o nuestra forma de pensar misma es correcta, ¿no? Sí, Y esa experiencia la podemos transmitir a otros. sí. Entonces ahí nos va a ayudar lo que es la filosofía, ¿verdad? A poder interpretar si lo que estamos haciendo, lo que estamos estudiando,
nos va a ayudar para saber sus orígenes, ¿verdad? La esencia de lo que es en este caso la matemática. A ver, ¿alguien más que quiera dar algún ejemplo? Muy bien, el ejemplo de nuestro compañero, no sé cuál es el nombre, pero muy buen ejemplo. Bien, entonces es importante que estudiemos estos postulados de la historia. Lick, Hola. y en cuanto a la experiencia también se puede definir como el conocimiento empírico. Se relaciona con eso porque el conocimiento empírico es el que se adquiere a través de los años, de la experiencia, de solo de ver, aprendemos, de escuchar, todo a través de eso se aprende mucho y se desarrollan muchas cosas. No sé si está, no sé si también se relaciona también con eso. Sí, el conocimiento empírico es muy importante que usted lo mencione ahorita porque es el que adquirimos a través de la experiencia, ¿verdad? También podemos adquirirlo, como usted lo decía, a través de los años. Y básicamente el conocimiento empírico se lo resumo así, es el que se basa en experiencia. Es aquella percepción que nosotros tenemos del mundo o cómo suceden las cosas. Podemos nosotros pensar que una cosa existe porque solo existe, pero no sabemos cómo ha existido eso. Entonces tenemos que experimentar, ¿verdad? O tenemos que darnos cuenta o estudiar de cómo eso ha surgido. Entonces el conocimiento empírico lo obtenemos a través de la experiencia, a través de los años, ¿verdad? Entonces a través de ello podemos adquirir educación, podemos adquirir valores, podemos adquirir filosofía, ¿verdad? Entonces básicamente es importante que nosotros tengamos en cuenta todos estos conceptos y que tengamos un poco claro acerca de cada uno de estos conceptos, ya que para poder comprender todo este asunto de la filosofía es algo complicado, ¿verdad? Pero ya poco a poco creo que vamos desentrañando todo esto referente a la filosofía. Entonces también es importante porque esto nos posibilita nos posibilita mediante el fenómeno conocido como endoculturización la aportación valiosa de los antropólogos culturales, que explica que la gente adquiere normas morales, políticas, religiosas, algunas veces también familiares, lo que mencionábamos, ¿verdad? Formas de apreciar y vivir la realidad, en la cual nosotros evaluamos los conocimientos y los acontecimientos de manera de apreciar lo que es bello o lo que es bueno, ¿verdad? Verdadero o rechazar lo que es malo, lo que no nos conviene, ¿verdad? Y todas estas ideas provienen del entorno y si se introducen en cada uno de nosotros, en la intimidad de nuestra conciencia, las adoptamos reconociéndolas como propias, como que si los hubiéramos gestado, ¿verdad? Elaborado o procesado. Entonces en sí, la filosofía trata o procede de las diferentes posiciones filosóficas presentes en el entorno a lo largo de los siglos, ¿verdad? De las cuales algunos elementos sueltos se han encadenado o se han, ¿cómo les podría decir?, conformado a través de nuestra cultura. Y alguien ha escuchado qué es un collage. Bueno, un collage es retomar algo y hacerlo de cada una de sus partes pequeñas, ¿verdad? Formar algo, ¿verdad? Por ejemplo, un collage fotográfico, podemos tomar fotos familiares, fotos de trabajo, fotos de ocio, fotos, ¿verdad? De lo que nosotros hacemos diariamente. Entonces hacemos un collage. Entonces, básicamente, conformamos nuestra cultura formando una especie de collage de las ideas que conviven
sin descubrir las antinomías o inconscientes que esto lleva en sí, ¿verdad? Entonces nosotros a través de lo que es la experiencia, a través de lo que hemos vivido, de lo que estudiamos, a través de lo que nuestros padres nos inculcan, a través de todo ello nosotros formamos un collage de cultura, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ya no por aquí. Entonces, nosotros podemos adquirir cultura a través de diversos procesos, ¿verdad? Como lo decía, la experiencia, en la cual entra la educación también, la educación formal, la educación informal, el conocimiento empírico, ¿verdad? Todos los conocimientos científicos que nosotros estudiamos, la educación formal e informal que ya les mencionaba. Entonces es importante, en este caso, saber acerca de los postulados de la filosofía medieval. La filosofía griega, representada por Sócrates, Platón y Aristóteles, había dado una orientación práctica al saber, dirigiéndolo hacia la felicidad del hombre. Por su parte, los estoicos y epicúreos habían colocado a la ética en la vértice del saber a lo largo de los primeros siglos de nuestra era. O sea que estas personas, o sea, por ejemplo, Platón, Aristóteles y Sócrates ya tenían una idea, ¿verdad? De lo que, de cómo, o estaban tratando de explicar de cómo había surgido lo que es el hombre. Entonces, a lo largo de los primeros siglos de nuestra era, la progresiva expansión del cristianismo y otras religiones irá provocando la aparición de otros modelos de felicidad, relacionándola con la salvación individual, ideal que compite con los modelos filosóficos. Entonces, no quiero entrar mucho en detalle con ello, ¿verdad? Pero hay que mencionarlo, ya que si hablamos de religión y hablamos de filosofía, es como que estemos hablando de Dios y el diablo, ¿verdad? Entonces son cosas opuestas, porque la religión trata de darnos a nosotros a entender como que nosotros, bueno, que hay un ser divino y que a él tenemos que rendirle toda nuestra devoción, todo lo que a él le pertenece, ¿verdad? Entonces, en cambio ya vimos que la filosofía trata de cuestionar estas ideas, de cuestionar el origen de ello, ¿verdad? Porque recordemos también que la religión son, bueno, en la religión se establecen un conjunto de normas y comportamientos en los cuales se hacen diversas ceremonias de oración, ¿verdad? Sacrificio, etcétera, ¿verdad? Para poder reconocer una relación con algo divino, un dios o varios dioses. Entonces, la filosofía trata de cuestionar estas cosas. Por eso es que la filosofía o la religión no es muy amigable con la filosofía, porque la filosofía siempre a lo largo de la historia ha tratado de cuestionar estas cosas religiosas, estas ideas, ¿verdad? Entonces por eso se dice que compite con los modelos filosóficos. Durante este periodo, que se identifica como una Edad Media, dos son los movimientos más destacados: la, la patrística y la escolástica. Aquí menciona un poco acerca de lo que es la patrística. La patrística surge en el momento en el que el cristianismo comienza a asentarse en Europa. O sea que básicamente los orígenes del cristianismo como que se empezaron a asentar en ese continente, bueno, en el continente europeo. Pero algo que no está muy definido, ¿verdad? Porque recordemos que eso ya fue hace muchos años. No tiene muy definidas las bases de que si ahí fue o ahí surgió, cómo surgió.
Pero la influencia de la filosofía aristotélica es muy grande y por lo tanto el mundo se rige por planteamientos racionales en la filosofía y por ende la razón se convirtió en un factor muy importante, aún más indiscutible. Entonces, ¿qué quiere decir este apartado, verdad? La filosofía, la filosofía de Aristóteles, básicamente recordemos quién era Aristóteles, era un filósofo griego, ¿verdad? Aristóteles fue, además de un filósofo griego, fue científico. Él nació en la antigua Grecia, como les decía, y se considera junto a Platón el padre de la filosofía. Ellos fueron los primeros que empezaron a dar acerca de lo que de estas cuestiones que son un poco complicadas de entender sobre la filosofía, ¿verdad? Entonces, básicamente, Aristóteles, bueno, Aristóteles y Platón fueron como los principales fundadores de la filosofía occidental. Y las ideas de ellos se mantienen hasta el momento, ¿verdad? Y han hecho un aporte muy importante a la historia intelectual por más de 2 milenios, imagínense, por más de 2 milenios. Entonces, en este contexto, se llega al cristianismo en Europa y lo hace intentando someter la razón a la fe y planteando un dominio de la fe sobre la razón. ¿Qué es la fe? Vamos a determinar primero qué es la fe y qué es la razón. A ver, alguien que me ayude con qué es la fe. ¿O qué piensan o qué conocimientos tienen ustedes acerca de qué es la fe? Yo entendía que la fe es la certeza de lo que no se puede ver. Ajá. ¿Alguien más? ¿Qué es la fe? Puede ser iniciado, bueno, desde un punto de vista personal, como las convicciones que uno tiene, ya sea respecto al ámbito religioso o otro tipo de ámbito, que le guían a una persona a actuar de determinada forma. Más que todo, pienso que son eso, como convicciones personales del ámbito religioso, espiritual, ¿ves? Sí, Pero pueden ser de otro ámbito también. sí. Básicamente nosotros podemos determinar como fe, bueno, nosotros creemos y tenemos la esperanza individual o personal en la existencia de un ser, por ejemplo, en la existencia de que algo va a pasar. O sea, nuestras convicciones, como lo mencionaban ustedes, ¿verdad? Entonces, prácticamente la, la fe es eso, tener la esperanza o la creencia en algo, ¿verdad? O en un ser divino. Esto generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios que son religiosos, también pueden ser de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, ya que cada uno de nosotros consideramos esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida, ¿verdad? O sea, la fe. ¿Cuántos muchas veces hemos tenido algunas situaciones y decimos, hoy tengo fe o tengo la convicción de que esto va a ser así y nos aferramos a ello? Entonces, en esas situaciones nosotros ponemos en práctica lo que es la fe. Y no lo crean, hasta los ateos también alguna vez han tenido la esperanza de que algo va a salir bien, como ellos lo esperan, alguna situación familiar,
algún problema de salud. Ellos quizás no lo dicen, yo tengo fe en que va a ser así las cosas, ¿verdad? Pero en realidad ellos se aferran a que las cosas van a ser como ellos quieren que sean. Entonces, inconscientemente se aferran a la fe. Se aferran y creen de que algo va a ser a su conveniencia. Entonces no olvidemos de que la fe nos trata de dar aquella esperanza, aquella esperanza personal o individual en la existencia de un ser o de que algo puede pasar o va a suceder. Entonces, cuando hablamos de razón, alguien que me ayude con qué es razón. A ver, ¿qué es razón? A ver, ¿quién me ayuda con qué es razón? Diego dice facultad de discutir explicando lo que está en realidad. Ujú. Guido habla acerca de la fe y dice que es creer fe es creer el o que no se ve. Bueno, fe es creer lo que no se ve, pero estamos convencidos que es lo que le mencionaba. Entonces, me imagino que Diego hace referencia a lo que es la razón. Dice Bueno, Guido, ¿sí? creo que podemos entender el concepto de razón cuando discutimos o cuando oímos discutir a otras personas que decimos, tal persona tiene la razón. Entonces lo que queremos decir con eso es que tal persona está diciendo la verdad, tiene un argumento válido para poder Sí, discutir. sí, muy importante, algo que es verdad, ¿verdad? Entonces, bueno, hay otros aportes, no sé por qué no me los quieren decir así, en audio, quizás tienen miedo de que le escuchemos su voz. Dice Zulma que cuando pensamos en una idea o concepto para formular una conclusión. También Daniel Rauda dice que razón es como el pensamiento más acertado sobre algún asunto, ¿correcto? Es estar en lo correcto de las cosas. Muy bien, todo lo que ustedes han dicho es verdad. Entonces no sé si... ¿Sí? Son, bueno, desde mi criterio personal, creo que es una capacidad de la mente limitada para establecer, por ejemplo, diferencias en diferentes conceptos y en diferentes cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces nosotros hacemos uso de la razón y no nos damos cuenta, ¿verdad? O cuántas veces hacemos uso de la razón y sí nos damos cuenta. Prácticamente a la hora de razonar lo hacemos casi que todos los días. O sea, todos los días razonamos y todos los días decimos lo que voy a hacer, sabemos que nos va a traer consecuencias buenas o consecuencias malas. Entonces, yo pongo en práctica lo que es la razón a la hora de decidir lo que yo quiero hacer. Porque si yo quiero hacer algo que me va a traer consecuencias malas, entonces el uso de la razón no lo estoy haciendo, ¿verdad? Pero si yo hago algo que me va a traer consecuencias buenas, entonces sí estoy poniendo en práctica un poco la facultad que nosotros tenemos como seres humanos de pensar y poder reflexionar acerca de situaciones y sacar conclusiones, ¿verdad? Entonces, es muy importante los aportes que ustedes han dado acerca de la razón, ¿verdad? Entonces, en este momento histórico se caracteriza por la ausencia de libertad de pensamiento, así como por un control férreo por parte de las instituciones religiosas, que llegan con nuevas miras y nuevas concepciones del mundo que se encajan demasiado en el pensamiento de los hombres del momento. La filosofía de este momento se nutre del pensamiento aristotélico y platónico, así como el estoicismo, y busca el modo de sintetizar estos planteamientos
dentro de la doctrina cristiana católica sin que ésta pierda su carisma, pero sin establecer una ruptura clara con el pensamiento anterior. El filósofo por excelencia de este momento fue San Agustín. Bueno, pero antes de pasar a este señor, tenemos que esclarecer qué es estoicismo. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es estoicismo? Bueno, básicamente el estoicismo era una escuela o es una escuela filosófica que fue fundada por Zenón de Sitio y por eso se llama estoicismo en el año 301 a.C. Y la doctrina que en ella se promulgaba, o la doctrina filosófica, ella estaba basada en el dominio y el control de los hechos, de aquellas cosas y pasiones que perturban la vida. Y esto se valía o se apoyaba de aquella valentía y aquella razón de carácter personal o individual. Entonces, básicamente, recordemos que el estoicismo trataba de dar solución o de dar respuesta a través de fundamentarse con dominio y control de hechos a través de la valentía y la razón del carácter personal. Ya vimos que es razón. Entonces tiene mucha relación con lo que vamos a ver a continuación. Este señor, Agustín, en los años 354 y 430 a.C., fue hijo de madre cristiana y padre pagano. Pagano, soy una palabra muy fuerte, ¿verdad? Pero es alguien, quizás la religión lo determina como pagano a aquella persona que no sigue su doctrina o no sigue su religión o no va a la iglesia, así digámoslo así para que ustedes mejor me entiendan. Entonces, era de padre que no era creyente, lo vamos a decir así, que son los dos mundos vigentes en este momento. O sea, prácticamente, ¿por qué dice esto? Porque hay gente que cree en la religión, cree en un Dios, y hay gente que no cree en Dios. Entonces, había como un equilibrio y aparte de un equilibrio había una contradicción entre los padres de Agustín. Esa mezcla de ideas y principios hace que en su juventud fuera un joven rebelde, pero preocupado por su formación. O sea, ¿cuánto nos ha pasado eso, verdad? De que quizás tenemos alguna madre que es creyente y que sigue la doctrina y que pues ella es fiel creyente de lo que se dice en alguna iglesia, y tenemos algún padre que no asiste a la iglesia, que él considera que lo que hace él es correcto y que por él mismo puede salir adelante sin necesidad de ir a la iglesia y que él no cree en nada. O puede ser al contrario, puede ser que tengamos una madre que no sea creyente o un padre que sí, ¿verdad? Entonces todo esto tuvo repercusiones en Agustín, porque a pesar de que esto, ver la contradicción de los padres en ese tiempo, era como que lo llevaba a un estado de rebeldía, como que no sabía qué hacer, no sabía cómo actuar, no sabía si hacerle caso a la mamá y ir a la iglesia o ir a que le dieran la doctrina cristiana o no ir como su padre lo hacía. Pero eso no dejaba de que él se preocupara por la formación de él. O sea, él estaba en su etapa de rebeldía, pero él en su muy dentro de él pensaba y estaba preocupado por su formación, por qué iba a ser de él. Entonces, en un principio se une a la corriente escéptica. ¿Y qué quiere decir con esto? Es decir, sujetos cuyos principios se fundamentan en la duda de la posibilidad
de encontrar un conocimiento verdadero. Entonces él se preocupaba por encontrar un conocimiento verdadero, un conocimiento aquel que fuera ejemplar, aquel conocimiento que fuera de una manera muy esencial. Bueno, vamos a ver rápidamente acerca de los postulados de la filosofía escolástica. La escolástica en la Edad Media no constituyó ni una comunidad filosófica, ni una teoría cerrada y dogmática, sino que la palabra escolástica servía para describir el conjunto de las escuelas. Bueno, ahí hay un error de dedo, ¿verdad? Servía. Pero dice que para escribir el conjunto de las escuelas que en diversas ciudades europeas comentaban a Aristóteles, pero desde perspectivas muy diversas, es decir, no hay una, sino muchas escolásticas medievales, las más de las veces en polémica entre ellas. Entonces, dentro de ellos existen también los postulados de la filosofía renacentista. Y decimos que se entiende por renacimiento el periodo de renovación ideológica y artística que durante los siglos XV y XVI comienza en Italia y se extiende en el resto de Europa, dando paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Su característica esencial es la admiración del clásico grecolatino. De ahí el nombre de Renacimiento, pues se supuso que había renacido todo el esplendor de los antiguos griegos y romanos. Creo que no hay mucho donde perdernos en este postulado de la filosofía renacentista. Lo explica claramente. Y rápidamente vamos a ver algunos de los promulgores de lo que promovían estos postulados en la época de la filosofía renacentista. Y Erasmo de Rotterdam nació en 1469 en Rotterdam, hijo ilegítimo de un sacerdote con su ama de llaves. Cuando Erasmo tenía unos 14 años, sus padres murieron de peste y se quedó huérfano, junto con su hermano Pierre, o sea, Pedro. Erasmo solicitó su ingreso en un convento agustino en donde se le comenzó a enseñar latín, ciencias y artes. Conde Giovanni Pico de la Mirandola, él en el año 1463-1496. Nació en Italia en el año de 1463 y murió en Florencia en 1494. Fue un humanista y filósofo italiano. Volvió bajo la protección de Lorenzo el Magnífico. En Florencia, en 1489, publicó Heptaplus, comentario cabalístico sobre el libro del Génesis. En el 1492, en una crítica al platonismo de Ficinio. Aquí hay uno de los rasgos muy principales que él hizo una crítica, ¿verdad?, al platonismo de Ficinio. Pero también tenemos que determinar que es humanista. Y él fue un humanista porque él creía mucho en la cultura, él creía mucho en lo artístico, en lo que se relacionaba con él. Entonces, cuando hablamos de humanismo, entendemos que es un concepto que se aplica tanto al estudio de las letras humanas como al estudio de aquello que es clásico o aquello que es de la filología grecorromana, como a una genérica doctrina o actitud que es vital, que concibe de forma integrada los valores humanos. Bien, creo que el tiempo se nos ha ido, pero no quiero irme sin finalizar de esta manera. Ustedes ya hicieron una actividad, entonces, ¿qué se dieron cuenta que era lo que es que entendimos por trivialización? A ver.
¿Qué era la trivialización del proceso de la enseñanza de la matemática? A ver, ¿quién me ayuda? O sea que no hicieron la tarea entonces. A ver, ¿quién me apoya con esto sobre la trivialización? ¿Me escuchan? Sí, Liz, sí. Vaya. Y cuando se quedan en silencio, pienso que yo solo estoy hablando, vaya. Y no me gusta estar de esa manera, me siento solo. Entonces, ¿qué dijimos que era la trivialización? El proceso de las enseñanzas de la matemática. ¿Quién me ayuda? Les voy a quitar la copia para que no lo lean. Si ustedes hicieron la actividad, ustedes tienen que saber si ustedes contestaron a las preguntas, qué era trivialización, qué era teoricismo y cuáles ustedes consideraban que era la más indicada. Entonces, ¿qué era la trivialización de las enseñanzas de la matemática? Entonces voy a tomar en cuenta de que ustedes solo hicieron la tarea copia y pega, entonces. ¿Qué entendieron por trivialización? Bueno, yo entendí que es un fenómeno que se da en el proceso de la enseñanza de las matemáticas cuando se escoge o cuando el proceso de enseñanza de la matemática es influenciado por cualquiera de las corrientes que existen de- de la epistemología de las matemáticas, que eran el logicismo, el formalismo, el tecnicismo. Sí, Entonces, cada una de esas corrientes trata a la matemática de llevarla a lo pone aquí en el material, este, a un lugar seguro, teórico, donde las cosas puedan ser trivialmente verdaderas. sí. Entonces, como que tratan de hacer menos compleja la matemática de lo que realmente es, y, y eso provoca que la educación matemática se trivialice, ¿no? Que solo se vea como en campos o en ámbitos que sean triviales, ¿no? Entonces eso realmente descontextualiza la matemática de la realidad, porque la realidad y los fenómenos que se intentan explicar a través de la matemática no son triviales, son complejos, ¿no? Ujú. Muy bien, muy buen aporte. Entonces, decimos de que la trivialización del proceso de la enseñanza de la matemática, en primer lugar, tenemos que entender qué es trivializar, ¿verdad? En primer lugar, definamos la palabra trivializar. Es restar importancia a algo, ¿verdad? O sea, que en este caso, cuando decimos trivialización del proceso de las enseñanzas de la matemática, no estamos diciendo que le vamos a quitar la importancia al proceso de las enseñanzas de la matemática, sino que tenemos que darle respuesta a aquellas preguntas que surgen en el desarrollo de diversos problemas en el área de la matemática. Y no solo podemos utilizarlo nada más en la clase, sino que ahí nos despierta algunas o nos hace que desarrollemos algunas capacidades lógicas que podamos poner en práctica, ya sea fuera del salón de clases, fuera de las cuatro paredes que es el aula. Entonces, dentro de los dos modelos epistemológicos, esta es una de las principales características en que se basa para impartir el conocimiento. A partir de ello se recuerdan que decía que surgían dos modelos docentes, el cual era el tecnicismo. ¿Y qué es el tecnicismo?
yo lo resumí de esta manera, que el tecnicismo le brinda más importancia a la práctica durante la enseñanza. O sea que no le pone mucho interés a aquello que es teórico, a aquello que fundamenta, pero se limita a que las técnicas solo pueden ser desarrolladas por el docente, limitando el grado de aprendizaje del estudiante o subestimando sus capacidades. O sea que prácticamente solo el docente es el que tiene aquella capacidad de poder desarrollar, ¿verdad? Aquellas actividades o poner en práctica aquellas técnicas, pero en realidad eso ha cambiado, porque ahora al estudiante se le orienta nada más a que él pueda poner en práctica o que él pueda ser ¿cómo les diría? El creador de su propio conocimiento, el creador o el desarrollador de sus propias capacidades y de sus propias habilidades. En cambio, el teoricismo se basa principalmente en darle la mayor importancia a la teoría y no hacia la práctica, es decir, enseñar y aprender teorías. Entonces, básicamente en lo que es el teoricismo deja de lado el que el niño pueda poner en práctica o pueda ser el creador de su propio conocimiento. Deja de lado lo que el niño pueda pensar, sino que nada más el teoricismo se basa en aquellas teorías y así como están establecidas, así se deben de quedar. Entonces yo les hago una pregunta y que se las hacíamos en la guía de las preguntas. ¿Cuál de estos términos ustedes consideran que es el más indicado para poder ponerlo en práctica en el sistema educativo? Bueno, ya sabemos, ¿verdad?, que nuestro sistema educativo tiene bastantes deficiencias. Entonces, quiero que ustedes me expliquen o que me digan qué respondieron en su pregunta a la actividad que ustedes tenían que subir, ¿verdad?, con respecto a esta pregunta. O sea, ¿cuál le utilizarían ustedes? ¿El teoricismo o el tecnicismo? ¿O ambas? ¿Por qué? Bueno, en mi caso, licenciada, yo coloqué que podría ser una combinación de ambos aportes, Sí, ya que la teoría, solamente la pura teoría, muchas veces es bien difícil comprenderla, más que todo en el ámbito de las matemáticas, ¿no? sí, Y puede llevarle a los alumnos tener una claridad con ejercicios adecuados, técnicas algorítmicas adecuadas para que se pueda comprender la teoría, ¿no? Y poder ahondar más o desarrollar más la teoría, porque las teorías pues no son algo totalmente acabado, ¿no? Pueden mejorarse o desfasarse. sí, cabal, Pero correcto. yo coloqué pues que de ambos aportes se puede obtener algo bueno. Muy bien. Entonces es importante en todo lo que hagamos tener un equilibrio, ¿verdad? Para poder no entrar en extremismos, como le decía uno de nuestros compañeros. Entonces es importante saber de la teoría para poderla poner en práctica, porque yo no puedo poner en práctica algo, por ejemplo, desarrollar algunos algoritmos matemáticos si yo no sé de teoría sobre qué es un algoritmo, cómo surge o qué pretende un algoritmo, cómo se desarrolla. Entonces yo tengo que conocer acerca de la teoría y también para poderla poner en práctica. Entonces creo que está claro que es tecnicismo, que es teoricismo y cómo podemos tener un equilibrio entre ambas, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que ha finalizado lo que es la tutoría número 2. Algunos se fueron, ¿verdad? Algunos sí me dijeron que se tenían que ir, pero bueno, ha sido un gusto para mí haber estado con ustedes. Otra tutoría más. Esperemos poder estar en comunicación y con respecto a la alerta, decirles que nuestras actividades se mantienen de manera normal, ya que toda la actividad de nosotros es de manera virtual
y de favor pedirles que las actividades las suban en el espacio correspondiente, ¿verdad? En el grupo virtual al que ustedes pertenecen. Si ustedes son de Sonsonate, no lo pongan en Sonsonate solo porque ustedes son de ahí, ustedes pónganlo en el grupo virtual al que pertenecen. Entonces yo me despido de ustedes, les deseo muchas bendiciones, muchos éxitos en sus labores, cuídense, cuídense de su familia y acaten las indicaciones de, de nuestras autoridades, ¿verdad? Así que ha sido un gusto, bendiciones a todos. Nos vemos en la próxima tutoría y en la tutoría de repaso. Así que ha sido un gusto para mí haber estado con ustedes. Gracias, licenciado. Buen día. Vaya, Muchas feliz gracias, día. licenciado, y bendiciones a todos, compañeros. Y a usted también, licenciado. Sí hay grupo de WhatsApp, Zulma. Si quiere me envía, bueno, los que no están en el grupo de WhatsApp, porque ahí se les dan algunas indicaciones también, envíen el contacto, por favor, y para poderlos agregar. Ahorita los agrego, así que nos vemos, cuídense, bendiciones.